con el proyecto. Eso de que le dije para cargarle está un poquito, no sé qué pasó, la verdad. Ya voy a descargarme ahorita. Ya voy a descargarme ahorita el programa que me mandaron para ver si alguna modificación se hizo por error o algo. Porque no tengo mucha batería en mi teléfono, o sea, voy a conectarme al WhatsApp web, cualquier nota si es que se me apaga ya. Ya listo. Ya, pero y o sea, ¿qué problemas? ¿Dónde están teniendo el problema? ¿Qué les sale? O sea, ¿qué? O sea, no sale nada, ese es el problema. Es que No se se hace. aplasta, no se aplasta, pero no se hace de encerrar. O sea, y se quedan prendidas las bombas. No, solo no se encera nada más. Pero es que el rato que ustedes aplastan el botón, o sea, el pulsador, se debería encerrar automáticamente. Y si es que está funcionando eso, ya, cuando mandan la testa, no funciona. Sí, solo cuando se le presiona la T no funciona. Ya. De ahí todo lo demás del proyecto está súper bien. Ya, pueden por favor mandarme de nuevo al WhatsApp el archivo para revisar, el archivo del... hacer alguna modificación ya. Vamos a ver esto. Aquí está, sí, lo tengo. No hace falta. Sí, no hace falta. Yo tengo que lo mando. Ya. Vamos a ver qué pasó. Pero es que, en cambio, si es que luego, o sea, si es que, por ejemplo, lo físico funciona y el tema está en el serial cuando ustedes mandan la T, el problema está en la conexión, o sea, y es algo seguramente de la comunicación, o sea, el serial que tienen comunicado con el Arduino, o sea, alguna cosa que está pasando con la conexión ya USB del Arduino y la computadora. Porque acá funciona, o sea, yo acá tengo el programa y ahorita no lo puedo conectar realmente a ningún Arduino, pero compramos porque pero es que sí se ve, no se ve muy bien. O si le abre el Discord tal vez en el navegador y podría compartir pantalla. El problema mío es que la computadora que estoy teniendo ahorita está dañada, justamente la cámara, entonces no me ha de funcionar, no me ha de reconocer el screen. Ya voy a abrir el Discord en el navegador a ver si es que ahí vale, ya y ahí podemos compartir. Ya les intento. Sí, ya se observa. No. Sí. Ya. Bueno, o sea, realmente lo que no sé qué problema estarán teniendo con la comunicación del serial, porque para mí es eso, o sea, realmente lo probamos y funcionaba. Entonces puede ser que algún problema se tenga con la versión del controlador, esa es mi idea, pero no sé. Eso sería como que lo que menos realmente no es tanto un problema. Que Sí, porque sí se encera. Tolito sí se encera cuando se le pone.
Lo pulsan si se enceran, ¿cierto? Sí, Lo único que no les está funcionando es el carácter T. exacto. Sí están poniendo con la minúscula y todo, porque sí sabe reconocer mayúsculas y minúsculas. Sí, sí, le ponemos minúscula. Sí. Lo que podríamos hacer como para... Que también podríamos hacer es modificar ese tiempo de respuesta. Tiempo de respuesta que se modificó de... Estaba al inicio 2000 y luego se lo cambió a 1000. Ese estaba... Ya lo voy a señalar. Este de aquí me parece que es el tiempo que ven ahí, que está subrayado. No se le ve. No sé qué pasó, no se le mueve. ¿Se ve o no se ve? Así se ve, pero solo está en las entradas del Digital Drive del VR. Solo ahí está. De ahí no se mueve. Todavía estoy compartiendo el este. No. Creo que no. A ver. No se mueve. Ahí sí se mueve. Ya, entonces en esta partecita de acá. Ahí sí se ve lo que estoy haciendo. Sí, sí se ve. Ya, entonces ustedes van a tener estos valores aquí modificados. El tiempo de respuesta que se le da al aquí. Si no estoy mal, en el programa que ustedes tienen, en el que me pasaron, está modificado a 1000 en esos puntos. Sí, está modificado a 1000. Ya, entonces tal vez aumentándole ese tiempo del delay para que justamente el Arduino reconozca el TAR, puede hacer que esté afectando. Puede ser eso, o sea, tal vez por la velocidad de comunicación se podría probar cambiando esa variación. Salvo eso, no habría ningún tipo de modificación que hacer al proyecto, o sea, al programa como tal, como que podría afectar, salvo que haya sido algún problema como digo, ya de configuración, o sea, que ya sea algo, digamos que problema de configuración con la USB y eso ya la comunicación entre el computador y el Arduino. Es por el tema de Windows 10 o algo así. Ahí nos recomienda que aumentemos el tiempo. Sí, que le aumenten un tiempo de delay. Justamente en esa parte que está aquí, estos delays que ustedes ven acá, estos delays lo que hacen, o sea, simplemente, digamos, tienen por yo que sé, eso está en 2000 milisegundos, entonces en 2 segundos empezar a prender las bombas. Si ustedes les dan ese tiempo de delay, justamente al momento de que ustedes aplican el TER, ya sea pulsando o aplicando el T, el Arduino lo que hace es reconocer simplemente ya una vez que se haya hecho el proceso. O sea, el proceso del TER se supone que demoraría menos de un segundo, pero siempre se le abre un poco de tiempo para la velocidad de comunicación. Justamente por eso se le tenía en 2 segundos. De ahí después se lo había variado, pero no hubo cambio cuando probamos acá. Entonces por eso se lo mantuvo así. Claro, podría hacer eso. ¿Y nos puede explicar desde el principio, por favor? Ya. A ver, entonces lo que ahorita voy a subrayar, esa parte de ahí es la inclusión de las librerías. Ya, el Arduino es un programa basado en C. Justamente utiliza comandos de C++, de C, para poderse comunicar y programar el chip que tiene dentro el Arduino. El Arduino dentro tiene un Atmega 2560, es un chip bastante poderoso para proyectos justamente de automatización.
Entonces, nosotros necesitamos incluirle ciertos comandos que no vienen preprogramados en el programa base. Entonces, ustedes tienen esta interfaz de aquí, todo este programa que es el que se utiliza para escribir el programa, que se conoce como el IDE Arduino. Entonces, el IDE ya tiene ciertas librerías integradas por default, pero a nosotros incluirles otros chips, otros circuitos, o si nosotros, por ejemplo, en este caso estamos adicionando la galga extensión métrica, necesitamos incluirle una librería que ya está definida, que ya existe, creada en el internet, para que se pueda reconocer y automáticamente arrojarnos valores, ¿ya? Entonces justamente la primera línea de aquí es la que incluye la librería HX711, que es una librería para el uso de justamente de la celda de carga. Entonces esta librería permite que ustedes a través de los pines 4 y 5 obtengan los valores, mediante el uso del pin 4 y 5 obtengan los valores del peso que se coloque sobre la galga extensiométrica. En este caso la galga está situada debajo de la balanza, tiene un espacio justamente para permitir el fleje de esta barra de aluminio que tiene las galgas extensiométricas pegadas así. Entonces estas galgas nos arrojan un cierto valor y ese valor lo reconoce la tarjeta HX711 y a su vez mediante las librerías que estamos descargando podemos tomar esos valores que ingresan como voltaje y transformarlos a un valor manejable ya de gramos. Entonces ustedes reciben voltaje en la entrada de información y el resultado obtenido es en gramos. Entonces esa es la primera línea. Las líneas de abajo son definiciones de igual manera en las que lo único que estamos haciendo acá son las direcciones de memoria. Esto lo utilizamos para sacar del chip el valor de calibración. Solo para eso utilizamos. Cuando nosotros instalamos ya el proyecto se debe hacer una calibración, o se recomienda realmente hacer una calibración para que no vaya a haber mucho error, ya que si nos llevamos de un sitio al otro o lo volvemos a colocar en otro lado, afecta mucho el nivel, afecta mucho los movimientos que haya tenido, si se, por ejemplo, tuvo alguna manipulación la balanza. Entonces, para justamente reacomodar los valores y que tengamos todo calibrado, se utiliza ese proceso para obtener un valor de calibración que se guarda en esta dirección. Sí, entonces nada más. Y de ahí el de abajo es de una librería de igual manera para llamar a la tarjeta de memoria que viene en el HX711. Eso es todo lo que está aquí en el inicio. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Aló? Sí. Una consulta. Sí. El numeral es para igual introducir, o sea, dar un comando. Sí, justamente el numeral que se coloca antes de la palabra include es la forma en la que se escribe. Como les digo, o sea, el tipo de lenguaje que se está utilizando para programar el Arduino es C++. Entonces eso ya viene, digamos, predeterminado por la sintaxis que tiene el lenguaje de programación. Entonces hay varios tipos de lenguajes de programación, o sea, tenemos Python, tenemos C++, tenemos Java. Entonces este está basado en C++. Es una forma de programación es bastante común, sino que es una mezcla, o sea, es un híbrido entre algunos tipos de programación. Entonces para programar el Arduino, o sea, todos esos comandos los encuentran, o sea, es extensa digamos como que la bibliografía que existe sobre este Arduino, y cada comando tiene su sintaxis, o sea, hay que escribir así para que el programa reconozca el comando. Por eso se utiliza el numeral. Ya, muchas gracias. Ya, entonces una vez que tenemos esa parte, es lo que se conoce como la cabecera del programa. Entonces la cabecera del programa es donde nosotros colocamos
todo lo que vamos a utilizar, ya sea en librerías, ya puede ser también considerado, por ejemplo, las constantes, que en este caso ya lo vamos a ver en el siguiente bloque. Entonces, al inicio tienen todo lo que son las librerías, o sea, es una forma de ir haciendo el programa. No influye, yo puedo corregir, por ejemplo, esto de aquí, ya, o sea, esto de aquí, y lo puedo mover. O sea, yo pongo, por ejemplo, acá y lo pongo, yo que sé, por este lado de aquí. Ya, no afecta, o sea, al final el programa lo reconoce, siempre y cuando esté antes de la estructura de aquí, que se conoce como el voice setup. Ya, justo antes que esté de eso. Lo que está antes de eso es toda la cabecera, todo lo que está aquí. ¿Ya? El orden no es importante realmente, siempre y cuando estén antes de la configuración setup, nada más. Pero de ahí, o sea, ustedes pueden irlo modificando de acuerdo al conocimiento que vayan adquiriendo. O sea, de ahí hay varias formas de realmente de hacer los programas. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos ingresadas las librerías, vamos a la parte de definición de constantes, que es todo esto de aquí. Todo esto de aquí. ¿Ya? Entonces, si ustedes pueden fijarse ahí, tenemos o sea, escrito un comando que dice const int. Ya, eso simplemente es un valor constante entero. Así lo reconoce el programa. Constante entero. Entonces, ¿qué colocamos? Colocamos los pulsadores y colocamos los relés. Ya, tengamos en cuenta que los pulsadores que estamos ocupando son 4 y van a estar conectados a los pines 52, 50, 48 y 46 del Arduino. Por eso es que colocamos esa sintaxis. Colocamos que la constante del programa P1, ahora nosotros nos vamos a referir a ese pulsador como P1. Va a estar conectado o va a estar relacionado a un valor 52 que se va a utilizar más luego en la programación para que se reconozca como una entrada digital. Ya, por eso hacemos esa definición. Primero definimos los pulsadores, pulsador 1 a pulsador 4, que están conectados en los pines 52 a 46. Y de esa manera igual los relés. El módulo relé que estamos utilizando en el proyecto son de 4 salidas. Entonces, si tenemos 4 salidas de contactos, necesitamos 4 entradas digitales para de esa forma controlar los relés, uno por relé. ¿Ya? Entonces, este módulo tiene 4, necesitamos 4, digamos, salidas de relé. Y de igual manera las relacionamos a las posiciones 22, 24, 26 y 28 en el Arduino. No sé si estamos claros hasta ahí. Sí, sí está claro. Ya, entonces una vez que tenemos esos valores definidos, ya nosotros nos podemos referir a ellos como unas constantes dentro de mi programación. Entonces, si yo necesito utilizar el pin 22 del Arduino, el número 22 del Arduino, lo voy a utilizar con el nombre R1. ¿Ya? Si yo necesito, yo que sé, activarlo, desactivarlo, o lo necesito cambiar, o bueno, ya como en este caso simplemente van a ser activaciones de relés, los tenemos nombrados de esa forma. Ya es para no estar escribiendo a cada rato pin 22 del Arduino, utilizamos esta sintaxis para que el programa lo identifique automáticamente. ¿Ya? Más abajo tenemos una constante que se llama valor, que es simplemente igual una constante entera que va a tomar un valor de 0 al inicio, y luego en la programación le vamos a asignar ciertos datos. ¿Ya? Por eso lo creamos. Y de ahí, en la parte de abajo, en cambio, tenemos creado los pines que se conocen ya para la celda de carga. Como les comentaba, o sea, el HX711 tiene 2 pines comunicados con el Arduino, el pin número 4 y el pin número 5, que ustedes pueden ver aquí. ¿Sí? Entonces, el microcontrolador, que es MCU, que se conoce como, o sea, son las abreviaciones, está conectado al pin 4 de la tarjeta. Y el número 5 aquí del HX711 está conectado al pin 5 del microcontrolador. Entonces lo que hacemos es que esa tarjeta HX711, déjenme ver si tengo por aquí la estructura. HX711 imágenes. Ya. Ahorita les voy a compartir
Les voy a compartir. Se ve bien. Ya. Ya, sí pueden ver ahí eso. Ve. Sí, se ve. Ya, entonces aquí ustedes no se puede. Entonces en esta partecita de aquí ustedes van a tener, ese es el chip, lo que se está mostrando aquí, ¿ya? Justamente el chip que ustedes van a ver tienen esas 4 salidas. En esas 4 salidas son las conexiones en el pin 5 y pin 4 del Arduino. Entonces, si podemos ver la parte, el primer pin dice GND, el de abajo dice DT, tercero dice SSK y el de abajo dice BCC. Entonces, los pines arriba, el primero y el último, son para conectar la alimentación de la tarjeta. Aquí nosotros colocamos una entrada de 5 voltios. Y los pines 2 y pines 3 vienen a ser el 1, la entrada digital para que se genere la apertura y el chip reconozca se está necesitando que mande la información. Entonces el pin 3 recibe un pulso a través de el Arduino, se genera a través del pin 2 que dice DT, me lanza el valor reconocimiento. Entonces esto está constantemente haciéndose en el programa del Arduino. Entonces esos valores van a arrojarse y van a conectarse justamente para que el programa reconozca la información que este pin 4 le está arrojando al Arduino. Entonces, de manera, como les digo, o sea, en conocimientos de electrónica no sé qué tan fuertes estén como para entender lo que les estoy explicando. Entonces yo les hago una breve más como que demostración de lo que, o sea, algo breve de lo que se está haciendo, ¿ya? A través del pin 5 que vimos aquí, el pin 5 del Arduino, estamos conectándonos al pin SSK de la tarjeta HX711. Mandamos un pulso. Ese pulso permite que la tarjeta reconozca que se está pidiendo información. Al momento que la tarjeta reconoce este pedido, manda a través del pin 4 la información requerida, que es en este caso la diferencia de voltajes que existen entre las gálgaras extensiométricas. Si yo coloco más peso, aumenta el voltaje, por ende, y me va a dar un valor que lo convierte de análogo a digital. Eso es lo que hace el HX711. Toma el valor de voltaje que me arroja la galga extensiométrica y me lo procesa para entregarme a mí un carácter de 24 bits. Y eso lo reconoce el Arduino, lo lee y lo interpreta como un valor de peso. Lo interpreta ya sea en este caso con el programa que tenemos cargados, lo tiene reconocido hasta 5 kilos. Porque la galga, la celda de carga que estamos utilizando es de 5 kilos. Entonces eso vendría a ser como que la forma de comunicación básica que existe entre el programa, el chip y el Arduino. ¿Ya? ¿Pues hasta ahí? ¿Alguna duda, algo que no esté claro tal vez ahí? Creo que sí está entendido, no sé qué digas, compañero. No sé si es que que tengan claro, si tienen preguntas háganlas para poderles ir explicando, vayan tomando apuntes. O pregúntenme realmente qué es lo que no están entendiendo de la electrónica, porque supongo que por ahí van a preguntarles bastante, que eso no es un área que ustedes dominen. Entonces yo creo que el profesor va a entender que sí mandaron a hacer la parte electrónica, pero de todas formas debieron
saber, ¿no? O sea, qué es lo que se está haciendo. Entonces, si tienen alguna inquietud, digan. No creo que no, entonces. Continuamos. Ya, ok. Entonces ahí vamos a seguir con la parte del Arduino. A ver. Listo, entonces en la siguiente de aquí ya utilizamos un comando de la librería. ¿Ya? Si ustedes pueden ver aquí, esto es un comando. Esta partecita de aquí que dice HX711-ADC es un comando de la librería que instalamos al inicio, ¿sí? Que está puesto en el inicio de la cabecera. ¿Ya? Utilizando eso estamos llamando a la librería, ¿ya? Y escribimos el comando load cell. ¿Ya? El load cell es este comando de aquí, pertenece a este comando de la librería. Dentro de ese comando de load cell vamos a necesitar colocar cuál es el pin de out y cuál es el pin de CCK. Eso nosotros arriba lo definimos como 4 y 5. ¿Se ven aquí? HX711 de out igual a 4, eso es lo que estamos colocando aquí. Para no estar escribiendo a cada rato pin 4 hemos hecho eso. Aquí lo mismo, HX711 SCK5 lo colocamos aquí. De esa manera estamos creando una estructura, un constructor se llama ese comando, en el que la celda de carga va a reconocer automáticamente que el pin 4 es la salida de señal del Arduino y el pin 5 es la entrada digital del Arduino. ¿Ya? Entonces de esa manera nosotros ya tenemos creado esto aquí. Yo quisiera esto de aquí, este nombre de aquí, lo podría cambiar, ¿ya? Pero debería justamente volverlo a cambiar en todo el programa. Entonces ya vamos a ver que en más lugares del programa esta partecita de aquí va a aparecer. Entonces hay que estar muy pendientes con eso. Lo que nosotros hacemos es nuevamente crear una constante integral, que esta vez lo vamos a llamar el val, ¿sí? O sea, este es el valor de calibración que se obtiene de la tarjeta de memoria del chip. Que el chip viene con una tarjeta de memoria interna que nos permite justamente realizar la calibración y guardar estos valores para futuros proyectos, ¿ya? Y el de aquí es simplemente un valor que lo vamos a dar como valor T, es para justamente hacer la tara ya después en el proyecto, ¿ya? Entonces eso básicamente, todo lo de aquí es básicamente lo que se hace en la cabecera. En la cabecera del Arduino definimos librerías, definimos constantes, definimos valores que vamos a utilizar durante todo el proyecto. Entonces es aquí donde podemos hacer los cambios que queramos, los nombres. Si yo quiero el pulsador le pongo pulsador 1, si yo quiero le pongo rojo, le pongo azul. O sea, yo le doy el nombre que yo quisiera aquí. Aquí es donde se hacen los cambios, ¿ya? Porque en la parte de acá yo hago cambios, en la parte de aquí debo hacer los cambios dentro de todo lo que está aquí adentro. Entonces aquí se define primero lo que vamos a ocupar, y aquí es donde tenemos que tener muy en claro cómo llamamos a cada cosa, para que durante la programación no tengamos ningún error de sintaxis, ¿ya? Ahora vamos a entrar en la parte del setup, que es toda esta sección de aquí. Ustedes pueden ver, tiene aquí, ¿no? Voy a abrir un nuevo y les voy a que vean cómo está, que vean cómo es un programa nuevo de Arduino. No recién va a abrir un nuevo programa. Entonces, si ustedes se fijan, esto es un sketch original de Arduino. Ya tenemos el setup y eso es lo que vamos a revisar ahorita. Y tenemos un void loop, que es la estructura que se va a estar repitiendo infinitamente dentro de mi Arduino. Y antes de esto es donde hacemos la declaratoria, toda esta zona de aquí. Todo esto de aquí es lo que nosotros declaramos. Y hacemos las declaraciones de todo lo que queramos hacer, lo que vayamos a ocupar en estas dos estructuras, tanto en el void setup de aquí como en el void loop.
mostrar. Entonces hay que reconocer las dos estructuras que te tienen en el Arduino. Vamos a compartir. Ya. Vamos a ver. ¿Y se ve? ¿Están viendo? Sí, se ve. Sí. Entonces en el voice setup todo lo que está aquí va a ser justamente la configuración inicial del programa. La primera línea inicializa el serial, ¿sí? Esta comunicación de aquí, 5700 baudios, es lo que se va a comunicar, la velocidad de transmisión que existe entre el Arduino y el monitor serie que ustedes van a ver una vez que ya esté el programa corriendo. ¿Ya? Lo siguiente que hacemos al inicializar es que se imprima un espacio, nos indique, aquí dice serialprint.p, esto de aquí es un comando ya del Arduino que me dice que escriba la palabra inicializando mientras hace todo el proceso de calibración de la balanza. ¿Ya? Entonces una vez que mande ese programa, al mismo tiempo crea esto. Fíjense que aquí aparece ese comando que dice load cell. Ahí nosotros podíamos cambiarle el nombre. Es decir, si nosotros aquí, en esta parte de aquí, yo le puedo poner, yo qué sé, balanza, le puedo poner aquí, balanza. ¿Ya? En la parte de aquí, yo también le debo poner balanza. Así se puede hacer los cambios que ustedes gusten. Si no le quieren llamar a esto celda de carga, como estaba load cell, así. ¿Ya? Lo pueden poner con el nombre que ustedes gusten, pero deben tener en cuenta que donde sea que haya estado escrito load cell, deben cambiarle el nombre, porque si no van a encontrar errores al momento de compilar. ¿Dónde dice el delay 10? ¿Qué representa el delay 10? ¿Dónde está eso? Aquí. Delay es el tiempo. Eso de aquí es un delay, como les digo. Delay 10 simplemente es un comando de retardo. El delay está en milisegundos, entonces le hace que se demore 10 milisegundos para que se inicie la comunicación serial, espera 10 milisegundos y empieza a transmitir. Eso nada más. Solo es una forma de asegurarse de que se haga primero la comunicación antes de empezar a mandar datos, para que no existan errores. Eso simplemente es un delay. Un delay ustedes lo pueden poner donde ustedes quieran. Lo único que les va a dar es un retardo. Y el serial begin. Se lo toma como seguro. El serial begin es, o sea, un tipo de serial. Es el comando que permite inicializar la comunicación serial. En el momento que ustedes ponen serial.begin, el Arduino automáticamente abre su puerto serial, la velocidad que está escrita entre paréntesis. Justamente ese delay que se le da como un seguro para que la comunicación que existe entre el Arduino y la computadora funcione. O sea, ese delay simplemente es al inicio. O sea, ustedes prenden el Arduino, o sea, apenas conectan el Arduino, empieza este comando. O sea, apenas conectan el Arduino, esto ya se empieza a ejecutar. Entonces, para evitar cualquier error de comunicación o que valores se pierdan en el transcurso, se le da un delay. O sea, inicia, espera un momento y empieza a mandar los datos. Lo que hace. Inicia el serial, demora 10 milisegundos y luego empieza a mandar los datos. Lo único que hace ese comando. Apenas ustedes conectan el Arduino, el programa se empieza a ejecutar solito. Eso es algo que siempre que se va a utilizar comunicación serial se debe hacer. Una pregunta, en donde dice, ¿dónde estaba el valor de t igual a 0? Antes de eso dice algo así. ¿Y por qué no está diferente a la comparación de los que inicializamos en el tiempo? Que dice unsigned long igual a 0. El long es un tipo de constantes, es un tipo, hay variables de diferentes formas. Hay enteras, hay de caracteres, hay de, ¿cómo se llama esto? De decimales. Entonces justamente esta long les permite tener un bit en el que pueden obtener como resultados, ¿cómo se llama esto? Decimales. Eso nada más.
porque cuando ustedes obtienen la carga, si se han fijado, cuando obtienen las lecturas de la balanza les da en gramos con decimales. Entonces simplemente es como para poder tener como valores decimales. En los otros no son necesarios porque en el caso de los pulsadores son enteros, o sea, no hay un puerto 1.5 en el Arduino, es el puerto 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo justo en el que está arriba que dice const int cal EEPROM address. Mismo, la address la tarjeta de memoria o es 0 o es 1, no hay valores intermedios. Por el contrario, al momento de nosotros tener el t, ya lo vamos a ver más abajo donde le da ese valor, se necesita que sea decimal. Entonces es una asignación justamente de ese tipo de valor. Pone que es una constante no asignada de tipo decimal. Eso es lo que quiere decir prácticamente ese comando. Ya, gracias. Bueno, es que son diferentes tipos de variables que utilizamos a lo largo del programa. ¿Alguna otra cosa tal vez que nos estén preguntando ahí? Sí, una cosa. Al inicio me parece que nombraba algo de la librería. ¿Eso ya se incluía nomás o es algo que usted lo colocó? No, yo lo tuve que instalar. Cuando ustedes, justamente por eso les decía, cuando ustedes descargan el programa van a tener librerías ya instaladas, predeterminadas. Pero conforme vayan instalando más cosas, por ejemplo, si ustedes instalan un servomotor o instalan un detector de nivel o instalan un detector ultrasónico, van a necesitar estas librerías que ya no están incluidas. Algunas sí, otras no. Entonces, si yo, por ejemplo, digamos, pongo esto aquí y lo voy a comentar, ¿ya? Si yo comento una instrucción en el Arduino no se me compila. Y haces como que no estuviese escrito. Entonces yo le mando a compilar ahorita en el verificar y me va a aparecer justamente eso. Justo en esta parte de aquí me da ese error. Me sale que no existe, o sea, no reconoce este comando, porque la librería no está incluida. Entonces yo cojo y borro eso. Ahorita ya está, si se fijan aquí está borrado, está descomentado. Lo vuelvo a verificar y ahí sí se compila. ¿Ya? Entonces las librerías justamente en este caso que no estén incluidas directamente, si vemos aquí ya salió compilado, o sea, ya no existe errores de sintaxis, ya se puede subir el programa. Entonces estas librerías de aquí se necesitan adicionarse, se descargan del internet o de las librerías de Arduino, existen, hay un montón, se descargan y las incorporan aquí al programa. Ustedes para incorporar al programa tienen que venir acá, en ese programa, incluir librería y aquí añadir biblioteca zip. Entonces al momento que ustedes se descargan, les entrega un archivo .zip que simplemente cogen, le ponen dónde está el archivo, lo ponen guardar y ya les aparece. Entonces si ustedes pueden ver aquí ya está escrito. ¿Sí? Aquí aparece contribución de bibliotecas, son bibliotecas que no estaban incluidas aquí. Hay un montón. Ay, entonces en la parte de hacer bueno, no de numerales, eso ya viene definido, que yo instalo ya esas librerías, ¿verdad? Pero yo ya las instalé en este programa. Si por ejemplo ustedes, digamos, se descargan en sus computadoras, ya digamos el mismo IDE, en el proyecto que se llama Coctelera Final y lo tratan de compilar en sus programas, les va a aparecer un error de que la librería no existe. Simplemente se descargan así. Entonces lo que tienen que hacer es ir a internet y me parece que yo a Ángel le pasé igual toda la información o sea, él tiene toda esa carpeta de aquí, ¿dónde está? Aquí. Entonces aquí está, esto de aquí, que se dice HX711 ADC Master, ya es un archivo .zip que se descarga de internet y lo instalan, o sea, lo instalan en el Arduino. En el programa compilador del Arduino. O sea, ustedes van acá, programa, incluir librería, ya en este caso yo ya la tengo instalada, ponen aquí, ¿no? O sea, incluir librería, la parte de arriba, añadir biblioteca zip, se van a la dirección donde ustedes tengan descargado, en este caso si aparece en descargas, pues en descargas, si no en mi caso hay que irlo buscando, y la selección. Le ponen abrir, ¿sí?
le ponen a abrir y ya se carga. Como esta yo ya la tengo cargada, me sale ese error, no me permite volverla a cargar. Pero una vez que ya está cargada, le ponen verificar al programa y ese error que algún principio les debió salir ya debe quedar eliminado. Y ahí está incluido el programa. O sea, ahí ya puede funcionar en cualquier computadora que ustedes descarguen. Cuando ustedes vayan a descargar el programa Arduino IDE, si lo vayan a instalar y recién vayan a probar el proyecto, tienen que hacer estos pasos para que no haya errores, para que les permita cargar el programa. Si no, el sistema no les va a reconocer. Pero eso es todo. O sea, realmente lo único que hacemos con el asterisco es incluir, es llamar a la librería que ya existe. Eso nada más. La librería es un conjunto de comandos. O sea, dentro de la librería son otros programas de Arduino. Algo así como estos de Sketch que estamos revisando. O sea, la librería tiene varios de estos. Lo único que hace es llamar a esos comandos. Eso es lo que hace el Arduino, básicamente. O sea, en sí, usted escribió eso a mano, ¿verdad? O sea, llamando a las librerías que se instalaron. Sí, claro, o sea, eso es lo que se hace. O sea, yo dentro del programa ya están instaladas las librerías y yo las utilizo. Mando los comandos. Me llaman, ¿no es cierto?, a las librerías y ya. Exactamente, ajá. Es como llamar a las librerías, pero ustedes tienen que instalarlas en los programas porque si no, no va a funcionar. No basta con escribirlas. Si no tienen instalada la librería, no les va a reconocer. Eso nada más. ¿Alguna otra duda tal vez usted? ¿Ninguna duda tal vez de eso para seguir avanzando con el tema? No, sí podemos continuar. Ya. Pero, entonces, luego, ya como dice acá, por ejemplo, utilizamos este comando que dice loadcell.begin y está entre paréntesis, algo similar a como el del serial. Sí, o sea, aquí está el serial y si ven lo que está similar a esta de aquí. Ya, la inicialización de la celda de carga. Entonces, vamos paso a paso. Primero, activamos el serial. ¿Ya? Hacemos un delay de 10 milisegundos, como les digo, para evitar que se pierda información. Ya, esto de aquí se imprime en el serial y en la celda de carga se activa. Ya, la celda de carga se inicializa. Al momento que la celda de carga se inicializa, estos comandos de aquí entran en función. Todos estos de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Crea una variable que se llama calibration value. Esto lo pueden cambiar el nombre. Yo le puse calibration value, ya porque eso lo reconoce el programa. Pero el nombre es independiente, o sea, simplemente lo puse como guía para mí. Lo crea y este valor de aquí es el valor que yo obtuve cuando calibré la balanza. Ya, eso como les explicaba, se puede hacer, ya vamos a ver más luego de dónde obtenemos ese valor, pero ese valor se obtiene al calibrar la balanza. ¿Ya? Lo único que hace es como para que no empiece en cero la calibración y me empiece a arrojar valores muy diferentes a los de la realidad. ¿Ya? Entonces ese valor de calibración se le pone simplemente como para que arranque como un valor y es preferible darle ese valor de calibración para que las diferencias no sean muy altas y el proyecto, o sea, la celda de carga no se demore mucho tiempo en dar valores. El siguiente comando que está aquí, que dice asterisco if, ¿ya? Lo único que me dice es que si está definida la dirección de la EEPROM, que fue lo que hicimos arriba, ¿ya? Me cree simplemente un valor y acceda directamente a ese valor, al valor que está guardado en la EEPROM. Cuando yo hice la calibración, obtuve este valor de 403.48 y lo guardé en la EEPROM. Ya lo guardé yo en la tarjeta de memoria del chip HX711. Ya del ADC, entonces ahí lo guardé, ADC del HX711 por si acaso, ¿ya? ADC también se lo conoce porque es un transformador de análogo a digital, ¿ya? Entonces eso lo guardé en el ADC, ¿ya? Y ahorita lo que estoy haciendo es justamente llamar ese valor para que me empiece a generar una comparación. Yo le puse un valor calibration value y yo tengo un valor grabado en la memoria, entonces lo que va a hacer el programa es compararlos. Y va a decir, ok, tienes tanto como valor de calibración,
al momento que yo ya lo estoy censando, estoy obteniendo el mismo valor de calibración, entonces empieza a verificar. Todo esto, como les digo, empieza a ser internamente, no se observa en el proceso, eso lo hace internamente el chip, ¿ya? Y de ahí lo que hace, ustedes pueden ver en el siguiente comando, yo estoy utilizando eso, es llamar al valor de calibración, ¿ya? Yo lo estoy llamando, aquí en esta parte de aquí lo puedo poner así como comentario. ¿Sí? Lo que hago es obtener, ¿sí?, el valor grabado en la memoria del ADC. ¿Ya? Lo siguiente que se hace justamente es otro, si pueden ver aquí dice unsigned long, este se llama tiempo de estabilización, en el que solo le estoy dando 3.5 segundos para que se estabilice la lectura de la memoria. Entonces esto, entre más tiempo se le da, mejor va a ser la lectura de la balanza con respecto a los valores que se coloquen, ¿ya? Pero justamente eso es directamente proporcional. Si esto aumentamos, este valor de respuesta se va a alargar. Entonces al momento que veamos en el serial, le va a tomar mucho más tiempo inicializarse al ADC. Entonces con eso hay que ir jugando. Aquí nosotros le pusimos 3500 que funcionaba perfectamente, pero se puede aumentar hasta, yo que sé, 10.000, 30.000. O sea, entre más valores le den, mucho más exacto va a ser el valor que les entregue, pero en cambio se juega con la respuesta del programa del sistema. Entonces si yo le aumento mucho, corro el riesgo de que las bombas estén mucho tiempo activo y se me riegue el contenido antes de obtenerme el valor real, o se me pase. Entonces no hay que hacerle muy grande, eso hay que irle probando. No hay un valor establecido, no es un valor fijado. Todo va a depender de cómo se va jugando con el proyecto. Entonces con 3500 para mí me funcionaba súper bien. ¿Ya? El siguiente comando de aquí es un booleano, se conoce. ¿Sí? Se llama un boolean, que es uno que es un tipo de comando o un tipo de variable de tipo booleano, que puede ser verdadero o falso. Y justamente aquí es el TER. Si ustedes pueden ver aquí, el TARA es el encerado del proyecto. ¿Qué es esto de encerado? Tengan en cuenta que con las balanzas normales, que ustedes han de haber ocupado una balanza normal, si ustedes colocan un valor, ¿no es cierto?, y quieren solo calcular el contenido de lo que se encuentra dentro de un recipiente, tienen que encerar el recipiente. Entonces yo, por ejemplo, cojo un recipiente, lo peso, encero el recipiente y luego lo lleno. Ya lleno el valor ya de lo que sea y yo vuelvo a poner en la balanza. Ahora me va a dar el valor únicamente de lo que contiene ese recipiente. ¿Sí? Eso es algo que se hace una práctica normalmente en los laboratorios de química. O sea, ustedes cogen un matraz o lo que sea así de un plato Petri o lo que sea, y quieren solo medir lo que se encuentra dentro del contenedor. Primero miden el contenedor vacío, enceran la balanza, lo llenan y lo vuelven a cargar. Y ahora sí ya tienen solo el valor que adicionaron al plato. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que se necesita hacer realmente. Porque si yo coloco el vaso ya va a estar pesando, yo que sé, 200 gramos, 300 gramos y nunca me va a permitir el encendido de las bombas. Algo así, o sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Por eso creamos este booleano, ya que nos permite hacer el encerado. En este momento aparece creado como verdadero para que inicie, ¿ya? Ahora justo aquí tenemos otro comando que está ahí. Les voy a señalar aquí, ¿ya? ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí está claro lo que estamos haciendo para que se hace el encerado? Porque creamos el TER, realmente Tara le conocen en español, o encerado, ¿ya? En inglés es TER. Entonces si estamos claros realmente por ahí, por qué se utiliza, para qué es necesario. ¿Algo? Sí, ya, chévere. Listo. Entonces, el siguiente comando que van a ver va a ser el inicio de la celda de carga, ¿ya? En donde el inicio de la celda de carga me requiere dos variables.
Uno es justamente este valor de TER, que debe estar positivo para ingresar, y el otro es el Stabilizing Time, ya que venimos de 3500. No quiero escribir esos valores, debo colocarlos ahí digital. Si debo colocar 3500 y true. El programa y justamente empieza ya va a empezar a aparecer los valores que ustedes pueden observar en el monitor C. ¿Ya? Ahora lo que me dice es un error. Si en el supuesto caso de aquí, ya si pueden ver dice if, si en el supuesto caso el load cell ya obtiene un timeout del TER, o sea que significa que no hubo respuesta del comando TER dentro de su chip, me va a arrojar un error en el que me dice que verifiquemos la conexión. Aquí ya me sale timeout, chequear las conexiones. ¿Sí? Entonces si es que llegase a ocurrir, es una forma de verificar que hubiese un error, que no estuviese conectado a algún valor o que algún código no esté conectado, o sea que algún cable no esté conectado bien. Ya, si eso ocurre, entonces que por favor me mande ese error. ¿Ya? Y en el caso de que todo esté correcto, todo esté bien, ¿ya? Lo que hace es lanzarme esto de aquí, inicialización completa, que es algo que ustedes deben haberse fijado cuando mandaron a correr la memoria, el monitor C. ¿Ya? Luego, ¿qué hacemos? Luego en la parte de aquí viene la configuración de los pines. Tengan en cuenta que aún estamos en el setup, ¿sí? Eso fue todo lo que hicimos en el setup como configuración inicial para la celda de carga. ¿Ya? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a configurar los pines. Ponemos este comando que dice pin mode, ya pin mode, y dentro de él colocamos el pin 1 como input, como entrada. Si es lo que les decía, los pulsadores P1 a P4 van a ser entradas y los R1 a R4 van a ser salidas, que son los relés. ¿Ya? Y eso es todo. O sea, esa es la parte de la configuración. ¿Ya? Y ahí sí nos metemos ya al programa que va a estar corriendo constantemente, que va a estar haciendo siempre en el programa de Arduino, ¿sí? El setup se hace una sola vez, por eso solo llama una vez al monitor C y lo va a estar constantemente activado. Y esto de aquí que está dentro de lo que dice void loop es el programa principal, lo que va a estar constantemente repitiéndose en el Arduino. Todo esto. ¿Ya? Vamos a ir paso por paso. Ya, al principio lo único que hacemos, ya, aquí es crear una variable booleana estática que simplemente va a saber si es que existe o no la lectura de la celda, si existe un nuevo dato a leer. ¿Ya? El de abajo es un intervalo con el que se va a imprimir en el serial. Esto de aquí lo pueden manejar igual. Entre más lo aumenten, más se va a demorar en imprimir en el serial, y entre menos, pues más rápido, ¿no? Entonces eso, como les digo, a nosotros nos funcionó bien 600 cuando se probó, entonces no hay ninguna diferencia o algún gran cambio que se pueda hacer. Simplemente se debe colocar para que exista una impresión periódica de la serie, ¿ya? Ahí a continuación ponemos el siguiente comando, ¿ya? Que me dice if loadCell.update, si es que la estructura loadCell, que yo ya la tengo definida en mi librería, ya .update es verdadera, si es que es verdad que existe un nuevo valor de celda, el valor de new data, el valor que yo le puse arriba, que sea true, que sea verdadero, ya, o sea que se convierte en un valor verdadero. Esto lo único que hace es, si en la celda de carga está arrojando un valor, active o que desencadene una serie de comandos para que se impriman los valores. Eso es lo único que hace, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente vemos que le aparece este new data, ¿ya? Que es lo mismo que está escrito acá, new data, ¿sí? Si aparece new data ready, si es que es verdad, lo único que va a hacer es colocarlo dentro de otro if, ¿ya? Aquí aparece, si ven ese T, el T que estaba puesto arriba, que me preguntaba su compañera qué era, es simplemente para verificar si es que el valor anterior que se imprimió es mayor o menor que el valor siguiente. Por eso aparece en 0 al principio. Deja de ser 0 prácticamente al inicio de la operación, ¿ya? Lo único que hace es, como ya se imprimió un valor,
va a esperar unos milisegundos hasta ver si es que existe un nuevo valor, si es que se varió mucho el valor, y lo va a imprimir. Eso es lo único que hace esto. O sea, no le demos tantas vueltas al asunto, porque esto de aquí simplemente es un programa que se va a estar constantemente haciendo. O sea, es una lectura constante de la celda de carga. No hace otra cosa. Ingresó un valor, yo que sé, de 200. Ya pasa un milisegundo, sigue siendo 200, lo imprimo nuevamente como 200. Pasa otros milisegundos, si es que sigue siendo, yo que sé, ahora ya es 300, de repente subió el valor, lo vuelvo a imprimir, pero ahora con el nuevo valor, 300. Eso es lo único que hace esto de aquí. O sea, está constantemente imprimiendo el valor actual. Es lo único que hace. ¿Ya? Y entre más nosotros modifiquemos estos parámetros de impresiones en el serial y de reconocimientos que vimos arriba para el valor de estabilización, entre más variemos de estos valores, más lento se imprime esto de aquí. Si más lento se hace la impresión de esto. Eso es lo único. Lo único que hace es estar constantemente imprimiendo en el monitor serie para que nosotros podamos tener una lectura constante. Ya, no hace nada más. Si yo quiero, lo puedo incluso esto de aquí descomentar una vez que ya lo tenga instalado a la coctelera en un sitio en el que no lo voy a mover y ya no voy a necesitar utilizar el monitor serie. ¿Ya? Pero lo hice yo para poder ir verificando cuánto me pesaban los vasos, cuánto me pesaba el vaso lleno, cuánto me pesaba el vaso a medias, cuánto me pesaba el vaso vacío, para ir dando los valores necesarios para el llenado en la parte más abajo. ¿Ya? ¿Sí estamos claros hasta ahí? El siguiente parte de aquí es lo que al parecer no les está funcionando en la comunicación. ¿Ya? Lo único que me pregunta esta parte es si existe un valor ingresado en el serial, que en este caso es el valor T que uno está esperando. Si ese valor es T, que automáticamente me haga la función de ter, que automáticamente coja los valores que exista y me insere el valor que existe en la celda de carga. Eso es lo único que está haciendo, y eso se repite. O sea, nosotros hacemos ese comando en la parte de abajo, y eso es todo. O sea, realmente eso es todo lo que se hace ya dentro de lo que es la inicialización de la celda de carga. Ahora, lo que está aquí, ¿ya? Todo esto de aquí ya viene a ser como repetitivo para cada uno de los pulsadores. Yo lo que hago es darle un valor constante de siempre mantenerlos activos a los relés. ¿Por qué? Porque por default, de manera default, vienen los relés activados, vienen conectados los puntos que me interesan a mí, ¿sí? Tengamos en cuenta que un relé simplemente funciona como un switch. Es un switch básicamente controlado por un pulso. Entonces, si yo le mando un pulso de que está activo, este relé PAC se mueve de posición. Eso es lo único que hace. Ya el relé cambia el estado del switch, de encendido o apagado. Entonces, por manera default van a venir encendidos. Entonces yo lo que hago es constante, o sea, mandarle directamente estos comandos para que los relés 1, relés 2 y relés 3 y relés 4, que ustedes pueden ver aquí que dice R1, R2, R3, R4, se activen. ¿Ya? Una vez que están activados los relés, ya mis contactos van a estar abiertos y no me va a permitir el paso de la corriente, por lo tanto las bombas no se me activan. ¿Ya? Y de ahí simplemente esperamos y el Arduino entra en un modo de espera en el que nosotros aplastemos el P1, el P2, el P3 o el P4 para activar directamente las bombas y encender los focos. ¿Ya? Hacemos eso. Y aquí me dice si el digital read, que es un comando de lectura del pulsador 1, me sale verdadero, o sea, si se activó el pulsador, eso es lo que hace, detectar si el pulsador se tocó. ¿Ya? Me hace lo siguiente. Primerito, insera el valor de peso actual. Es como que nosotros mandáramos una T por el serial. ¿Ya? Esto es lo que hace. Demora 2 segundos para inicializar las bombas. ¿Por qué les doy 2 segundos? Para que haga todo el proceso, para que tome el valor, lo insere al valor y empiece a arrojarme nuevamente, ahora sí, el valor en 0 y ¡pam! Se emprenden las bombas. ¿Ya? Y aquí utilizamos un comando que se llama while, que lo que me dice es, mientras
el valor que yo esté obteniendo de la celda de carga sea menor, y aquí yo veo que le han puesto 15, ¿ya? 15 es un valor bastante pequeño, pues 15 gramos, es muy poquito, ¿ya? Lo que va a hacer es imprimirme el nombre del cóctel, que en este caso yo le puse al pulsador 1 Sex on the Beach, que era de color amarillo. Pero si quieren lo pueden cambiar, ahí pueden ponerle cualquier nombre de cóctel. Eso lo único que se va a ver reflejado es en el monitor serial. ¿Ya? Que haga es imprimirme ese valor allá donde nosotros teníamos, ¿ya? Y que mientras el valor que está aquí sea menor a 15, ¿ya? Lo mantenga al R1. Si ven que aquí está en high, acá está en low, ¿ya? Lo único que hace es desactivar el relé 1, lo desactiva, entra en contacto y me permite el paso de la corriente y activa a su vez el foco y activa a su vez la bomba. Ya lo mantiene activo. Este comando de aquí prácticamente lo que hace es activar el foco y la bomba correspondientes al color. Ya en este caso la bomba 1, que es la bomba amarilla, que va a empezar a botar líquido amarillo y va a emprender el foco. Y esto está constantemente recibiendo el valor de la celda hasta que se cumpla, porque si no tenemos este dato va a ser infinito. ¿Ya? Entonces aquí va a estar constantemente actualizando el valor de la celda y lo va a lanzar aquí nuevamente. Entonces va a estar así, constantemente haciendo este proceso hasta que el valor de la celda se convierta en 15. En este caso 15. ¿Ya? Y eso es todo. Una vez que cumple este comando, lo que hace es volverlo a poner en su estado high para volver a desconectar prácticamente este contacto que teníamos del switch en el relé 1 y ya. Y vuelve a esperar a que activen el P1, el P2, el P3 o el P4. Y este proyecto se repite, o sea, aquí se repite. Esto que estoy borrando está comentado, así que no afectaba, ¿no? Nada por si acaso. Eran delays que estaban utilizándose al inicio, me he olvidado de borrarlos. Estos delays al principio lo estaba haciendo por tiempos, probé las bombas por tiempo. Entonces ahí simplemente se borra, ¿ve? Y ahorita sí ya se hace. Entonces si ustedes pueden observar, en el P1 está lo mismo que el P2, el P3 está lo mismo que el P4, P2 y así sucesivamente. Lo único que va cambiando son los valores. Obviamente aquí tengo P3, aquí dice R3, ¿ya? Aquí dice P2, aquí dice R2, para que cada pulsador active el relé que corresponde. Y esto es todo lo que se hizo prácticamente en el proyecto como parte de la programación. No sé si tienen alguna duda adicional. No sé qué dirán mis compañeros. Creo que... El valor de calibration value, algo así, de 403, ¿por qué ese valor? Ya, ese valor, como te decía, eso se obtuvo cuando se hizo la calibración del proyecto. Nosotros vamos aquí, si están viendo la pantalla, ahí dice archivo, aquí en la parte que dice ejemplos, y ustedes se van a dirigir acá donde están las librerías. ¿Ya? Ustedes van a encontrar aquí un ejemplo que se llama calibración. Ese programa, como digo, es un programa que se le sube para hacer la calibración justamente de la balanza. Entonces todo esto de aquí, eso tienen que hacerlo una vez, se hace una sola vez cuando ya el proyecto está instalado, cuando ya se instaló la celda, no se le va a hacer más movimientos, ya se le instaló la base, o sea ya el proyecto está para empezar a programar. Entonces se sube este programa al Arduino, ¿sí? Se lo compila y se lo sube, y ahí les va a arrojar paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Entonces al principio ustedes tienen que mandar una letra, les dice mándenme tal letra, ustedes mandan esa letra. El programa solito corre y les dice por favor ahora pongan un peso conocido. Entonces ustedes ponen, yo que sé, una media libra de arroz, ya que saben cuánto pesa, o 500 gramos de azúcar, o sea algo que tengan un peso, así algo. Yo en este caso yo ocupé 1 kilo de azúcar que tenía aquí en mi casa, que estaba sellada la funda. Entonces puse el kilo de azúcar y me decía, ok, ¿cuánto ahora es el valor del kilo de azúcar? ¿Cuánto pongo el valor? Entonces uno pone 1000 gramos, le escribe 1000 gramos
el programa arroja y le dice, su valor de calibración es 400 tanto, o 300 tanto, o 600 tanto. Y lo único que aparece después les dice, desea guardar este valor en la memoria, ustedes le ponen Y, le ponen Enter y se graba ese valor. Y eso es todo, o sea, simplemente es un paso previo a calibración. Nada más, o sea, es algo que facilita el proyecto más a futuro, o sea, es algo que se hace ya una vez que la planta ya se la tiene armada y se va a empezar a programar. Nada más, eso es lo único que tienen. Ese valor de 400 y tanto se obtuvo de hacer esta prueba. Entonces, si su profesor les pregunta de eso, lo que tienen que hacer es eso, o sea, se hizo esta calibración al momento de ya instalar el proyecto. Ya teníamos la planta instalada y lo único que se hizo fue calibrar para proceder a hacer la programación ya del proyecto como tal. Nada más. Si ustedes cambian esos valores, o sea, si aquí por ejemplo en el que dice calibration value ustedes le ponen otro valor, no les va a afectar. No les va a afectar en nada, o sea, va a desempeñarse normalmente la balanza. Lo único que va a variar realmente es el tiempo. O sea, si ustedes cambian esos valores, a la balanza les va a tomar mucho más tiempo llegar al valor real. Entonces el valor de calibración tienen que también cambiarle el valor de estabilización y aumentarle un poquito para que esos valores tengan el tiempo suficiente para llegar al valor real. Eso es todo. Porque, o sea, cuando ustedes mandan el setup, automáticamente la tarjeta del ADC empieza a buscar esos valores. Empieza justamente a tratar de obtener unos valores semejantes a los que ustedes tenían grabados en la memoria de calibración. Eso es todo. O sea, yo ya le tengo calibrado, o sea, en el proyecto que ustedes tienen, ese valor de calibración ya está en la tarjeta. O sea, ya está la tarjeta calibrada para las configuraciones que tiene ahí. Si ustedes modifican eso, tienen que modificarlo en la calibración. Por ejemplo, de aquí, normalmente a las balanzas se les calibra cada 6 meses. Una balanza cualquiera que usted tenga. Entonces, esas calibraciones se tienen que hacer con pesos conocidos. O sea, con algo que pese 1 kilo, que usted sepa que pesa 1 kilo. Entonces, así se va haciendo. Pero ese valor se obtuvo de un paso previo. De un programa previo que se hizo. Nada más. ¿Alguna otra duda que tengan tal vez, muchachos? Y una pregunta, ¿el proyecto está funcionando normalmente como se puede aquí o está fallando en algo como pasó la otra vez que no se les encendió o alguna cosa así que quería pasar? No, ya está bien, ya. Está funcionando normalmente. Sí, está bien. Ya, o sea, las conexiones están bien, no se mojó a la final de la ruina, no se dañó. No. Todavía, ya. No, eso no creo que esté mal. No sé qué vea mi compañero. No creo, o sí. No, sí está funcionando. No, sí está bien. Ya, ok. Tienen que probarlo, prueben de que esté. Lo único que me dicen es de eso, que mandan la T y no se encera. Sí, no le vamos a cambiar el tiempo, a ver, tal vez sea por eso. Puede ser, o como les digo, prueben con alguna computadora de un Windows un poquito más, de versión más baja. A ver si tal vez por ahí. Porque muchas veces los Windows nuevos tienen un montón de problemas. Yo le estaba probando con Windows 11. Sí, o sea, con Windows nuevos siempre va a haber problemas porque hasta nosotros aquí en el país no tenemos justamente ni las licencias aún, la gran mayoría de los Windows acá son craqueados, entonces siempre va a haber algunos errores que pues si compráramos del Windows original y lo instaláramos no tuviesen, pero no es así, pues realmente al ser esto, el Arduino es un software libre. Entonces, al ser un software libre siempre va a tener problemas con los softwares privados como son Windows. Entonces, tal vez si tuviesen una computadora Linux, les funcionaría ya mucho mejor. Porque, o sea, no tiene tantas restricciones como un programa Windows. Pero ya, pues así prácticamente es. Lo que pasa es que, como les comentaba, el proyecto está realmente hecho para que funcione autónomamente. Si ustedes quitan una computadora, si ustedes le quitan la computadora y le conectan a esa entrada de alimentación que tienen a un costado, el proyecto funcionaría normal. O sea, funcionaría sin la necesidad de la computadora. Y ya, o sea, está hecho para eso.
La computadora está más ahí para que ustedes puedan obtener datos y utilizar lo que habían dicho del MATLAB. Eso. ¿Y cómo se le podría cargar eso? O sea, cosa de MATLAB. O sea, no, o sea para que el equipo se controle ya sin necesidad de la computadora. Ya, necesitan conectarle una fuente de... En la parte izquierda me parece que están las salidas, dos pines deben estar de salidas ahí. El uno es del cable del Arduino y al ladito está un pin como esos de los celulares antiguos. De los antiguos que solo cargaban como con 5 voltios o algo así. Entonces, ustedes tienen esos adaptadores, le conectan a la pared ese transformador y conectan esa salida al Arduino y se prende, el Arduino se prende automáticamente y empieza a funcionar. La otra es alimentarlo directamente, entonces ahí deberíamos hacer una conexión. En la placa que ustedes tienen del proyecto tienen una línea que tiene 5 voltios, tienen unas salidas que dicen 5 voltios, están escritas ahí. Ustedes toman una de esas salidas, le conectan un cable desde ahí a un pin que dice BIN, ya les voy a mostrar en una foto. O sea, la cuestión es que ahorita ya cargamos el Arduino y si desconectamos, o sea, se borra por lo que se desconecta. Entonces si le mantenemos prendido ya se queda ahí la información. De hecho no, el programa ahorita está prendido. O sea, ahorita el programa está cargado en el Arduino, el programa no se puede borrar así nomás. Están viendo aquí la foto que les estoy mostrando. Ya la cuestión solo de la fuente, ¿no? De un Arduino Mega. Entonces este Arduino es lo que es el chip que está instalado. Ya es lo que van a tener ustedes instalados aquí. Entonces aquí hay un pin que dice BIN, que es la entrada de voltaje. Entonces si ustedes conectan este pin, este es el último pin, justo el último pin que está aquí, y lo conectan a 5 voltios que tienen en la tarjeta, automáticamente se prende el Arduino y empieza a funcionar normalmente, empieza a funcionar sin la computadora. Una pregunta, ¿y si ahorita ese cable, el que va a la computadora, o sea, ya no lo conecta a la computadora, sino solo, por ejemplo, los de los celulares, ya igual también funciona? Sí, exactamente. No, ya. Solo, o sea, más conectarlo a la computadora sería más para hacer cambios. Claro, solo que tendrán en cuenta, claro, pero solo tendrán en cuenta que en la partecita de atrás de los cargadores, si ponen aquí cargador o algo así, deben fijarse esto. O sea, aquí deben darse cuenta que debe haber una partecita, aquí no sé si se ve, de aquí, o sea, justo aquí en la descripción que aparece, les debe aparecer cuánto es lo que arroja, ¿sí? O sea, cuánto es el output. Aquí donde dice output deben fijarse que no exceda los 5 voltios. Diga DC 5 voltios. No se puede pasar de ese voltaje. Porque si aumentan ese voltaje, en cambio pueden quemar la tarjeta. La tarjeta Arduino tiene circuitos que impiden el sobrevoltaje, pero porque tengo uno que dice preferible no ponerle. Uno que dice output 5 voltios es igual a, me pone 3 amperios hasta 9 voltios, creo. Es que debería decir solo 5 voltios. Si tienen uno así, sí. Si ustedes lo que quieren hacer es conectarle esto, ¿no es cierto? O sea, uno de estos que tiene salida de USB. Esto al USB que está desde ese cable de macho, creo que se llama. Ya, exacto. Si es que dice 5 voltios, sí. Ya, si es que no. Si es que dice 5 voltios, si el output dice 5 voltios, sí. Los de carga rápida. Si le conecta con... pues de carga rápida te van a fundir el Arduino, más seguro. Ahí es que eso digo, si no tiene estas etiquetas, es preferible no conectar. Si no sabemos cuánto voltaje le vamos a conectar, es preferible no. Porque deben estar seguros del tipo. Si ven cómo es la conexión, o sea, estos tipos de cargadores antiguos son los que serían efectivos para lo que quieren hacer. Y otra pregunta, ¿por qué usaba el Arduino Mega y no el Uno? Porque las salidas digitales que necesitábamos eran mucho más grandes de las que se necesitaba para el Uno. O sea, el Uno tiene salidas digitales, pero necesitábamos más. Arduino Uno me parece que no tiene tanto. Solo las 13 nomás, creo, ¿no? ¿Ah? Solo las 13 salidas es que tiene, ¿no? Algo así. Los 13 pines. ¿Qué le digo? Y además necesitábamos también
puertos PWM, que eran los de digitales, los análogos, perdón. Entonces, más fue por eso que nos lanzamos a utilizar el Arduino Mega. Que de ahí se podría hacer con cualquier Arduino que tenga las funciones mínimas, pero en cambio se dificultaba en cambio tal vez comprarlo y luego darnos cuenta de que nos hacían falta salidas digitales. La variación de precios no es mucha, o sea, por ejemplo, un Arduino Nano está como por los 7, 8 dólares, algo así, o 10 también, dependiendo de la electrónica. Un Arduino Uno estará por unos 12, 15 dólares. Y este Arduino Mega tiene de 17 a 20 dólares, me parece que conseguimos el Arduino. O sea, depende mucho de las electrónicas también. Entonces, a la final, sobredimensionar una parte de control no es tan malo, porque si ustedes quieren, se pueden aumentar más sensores. O sea, es un proyecto que tiene para aumentar sensores de largo. Entonces, por ejemplo, si es que querían aumentar un sensor de nivel, se puede aumentar un sensor de nivel. Si se quiere poner un sensor de posición, por ejemplo, para evitar que se prenda si no se pone un vaso, por ejemplo. Porque ahorita no tiene eso. Si es que ustedes le ponen correr y no está el vaso abajo, eso se va a regar. Es como una máquina de café de esas normalitas que uno tiene. Ellos no reconocen que el vaso esté puesto debajo. Entonces esos sensores se pueden ir aumentando. Pero justamente eso ya incrementa el proyecto, incrementa la complejidad del proyecto. Pero por eso se utilizó un Mega, o sea, realmente porque es una tarjeta de memoria no es tan, o sea, de precio accesible, no es tan cara y además tiene un procesador bastante bueno, bastante rápido. No sé si una explicación, digamos, total. No sé si tal vez nos podría ayudar así explicando más o menos las conexiones para mi compañero que está ahí. Ya, a ver, pero chuta, ahí sí sería papel y lápiz, porque no tengo cómo explicar. Pues les explico así, simplemente les voy diciendo. ¿Cómo se llamaba ese programa que tenían? El Tinkercad. El programa que utilizaban, Tinkercad. Ajá. Ahí está. Si me deja así rapidito. Sí, solo se crea una cuenta rápida. Ya, no sé, creo que tenía, creo. Pero bueno, de ahí, ¿qué más? ¿Qué otras dudas tienen? ¿Cómo van con el proyecto? ¿Qué les dice su profesor? Estamos rezando porque no nos pregunten mucho nada más. Y ahorita se aumentaron 2 personas más en el proyecto. ¿Cuántos en total les dejó ponerse? No, entre 3. Ya. Ahí está bien. O en algún lado tengo que ponerme para hacer el. Atrás, ¿cómo hace? Ahí atrás, eso ahí. Ya. Para que que tiene que crear un circuito, ¿no? Sí, para atrás, en circuitos ahí. Ahí está, abajo de ese diseño 3D circuito. Ahí sí. Sí. Hace tiempo que no ocupaba esta vaina y la he modificado un montón. Arduino Mega tendría. Ahí está el Arduino y tiene la placa board. No tiene el Mega, solo tiene el normal. No, es una de. Sí, solo tiene el. Ajá.
1. Ya. Pero bueno, claro, es que justamente por eso, por ejemplo, nosotros necesitábamos solo hubiésemos necesitado 8 salidas digitales si hubiesen necesitado aquí. Estas dos no se podían utilizar porque es la comunicación serial. Entonces, o sea, más o menos solo sería que nos ayude conectando solo uno. Por ejemplo, sería un pulsador con el LED y la bomba ya. Ajá. Porque lo demás ya es lo mismo. Entonces, a ver, un pulsador, digamos aquí, ¿no? Conectar aquí. Pongámosle el 7 aquí, así. Así. Ya. Entonces, este es P1. Entonces terminar 1A, 2B. Entonces, por ejemplo, a estos están conectados así. Y esto es una fuente. Como suministro, creo que es el. ¿Vale? Como suministro, creo que se le encontraba la fuente. O sea, escríbale suministro. Cuando se da a iniciar código, automáticamente el Arduino le pasa los 5 voltios al pulsador. Solo se debe conectar al Arduino. Lo que pasa es que eso les digo, o sea, aquí por ejemplo, obviamente aquí yo tengo la salida de 5 voltios del Arduino. O sea, en teoría lo que se podría hacer es esto, o sea, conectar aquí. ¿Cómo le cambio el color de acá? Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo mis 5 voltios, ¿no? ¿Ya? Entonces, básicamente lo que yo hago es esto, o sea, yo cojo acá 5 voltios. Lo que no sé es que tengan relés aquí. Sí entiendo, que tiene relés. Diodo, sensor, componentes básicos. Si le salía ahí, póngale relé. Sí, buscar. Relé el negro. Ya, no sé. Ya sé. No, que aquí no veo las conexiones. Terminal 8, terminal 7, terminal 1. Bueno, o sea, según lo que veo, de aquí es un relé 2 puertos. Mira, no se puede modificar esto. Ya. O sea, básicamente lo que ustedes van a necesitar aquí, o sea, lo que está, voy a explicarles así ya para que tengan una idea. Así, y así, ¿ya? Algo así. Ya. Y acá conectado. La verdad que no sé si las conexiones corresponden realmente a los valores que son, pero lo que básicamente hace es esto. Conectamos aquí el ground. Sí. Y terminar ya, que se puede. Ya. Supongamos que esta pata de aquí celeste está conectada a esta pata, o sea, este cable negro, pero a través de un relé. Y el relé, como les decía, tiene una activación, o sea, tiene su estado cerrado, o sea, normalmente cerrado y normalmente abierto. ¿Ya? Entonces aquí, en las conexiones que yo hice del relé, esta conexión está en una normalmente abierta. Cuando nosotros cargamos, o sea, le conectamos esto a 5 voltios, o sea, le alimentamos por 5 voltios porque también se necesita, digamos que conectar los 5 voltios de aquí. Y conéctale nomás a los otros de la Queen. Al 5 terminal de aquí, esto.
Ya sé cómo. Y ya. Obviamente va a estar alimentado, ¿no? A las de 5 voltios el relé. Entonces ya está constantemente ahí, estaría como en estado normalmente abierto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo acá tengo, por ejemplo, voy a poner igual de 9 voltios a representar algo así. Entonces, básicamente es esto, o sea, es una pila o es una fuente externa la que yo estoy utilizando, porque realmente lo que hago es utilizar una fuente externa, no se está utilizando la fuente del Arduino, porque en ese caso la cantidad, la corriente que correría por ahí sería muy alta. Está así, pasan los 5 voltios y de ahí este valor de acá está conectado al ground, si no estoy mal. Estaríamos así. Y también está colocado una resistencia de pull-up. Eso no les voy a poner acá ya, porque eso va a tomar más tiempo de dibujar. Entonces básicamente el circuito está así. Así está. ¿Ya? Bomba. Y está como motor. Más de abajito está, así está. Ahí está. Dice motor, servomotor, motor. No hay. Bueno, eso es un motor a la final, ¿no? Sí, el motor CCBCC está ahí en principio. No, pero este de aquí es de posiciones. Motor de aficionados. Motor de CC, es por pasos. Pero bueno, va a ponerle a cualquier motor que chulos. Vamos al motor. Voy a botarle, ¿no? O sea, esto de aquí va a estar alimentado por una fuente externa, ¿ya? Y va a estar conectado al negativo del Arduino. Aquí. Y a través del ground. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Verá, pero al momento que yo pulso aquí, ¿no es cierto? Ya el P1 lo que va a hacer es reconocer la entrada, el Arduino va a conectarse y va a mandarle una señal a este pin digital, que en este caso está conectado al pin de 7. Yo lo que tengo en el sketch de Arduino es que el pulsador 1 está conectado, me parece, al pulsador 52. Ya, entonces en ese caso es el 52. Entonces esa entrada digital que me dice, ok, se encendió, lo que hace es mandar por esta digital, que va a ser una output, ¿sí? Esta salida digital, la señal para que el relé se active. Entonces lo único que hace es se conecta. Entonces se prende el foco y se prende el motor. Y va a estar constantemente sensando hasta que las entradas, no creo que tengan el sensor aquí HX 700, no. Foco. Limitado este. ¿Dónde está? Pongámosle algo así. Creo que la librería no hay. Es que no hay ese.
Entonces pongámosle HX712, ¿ya? A la final me sirve que tengo 4 puntos de, ¿ya? Entonces, voy a rotar un poquito. Ahí. Entonces, este de aquí que dice 555 viene a representar mi chip, ¿ya? Entonces, los dos pines iban conectados a potencia y de aquí teníamos dos pines. Entonces, el uno, digamos que es el 13, el 12, perdón, y el otro es el color azul, es el de acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace? Por uno de los pines, que era el de aquí, el del clock, que en este caso está representado por el 13, el Arduino está constantemente mandándole un pulso. ¿Ya? Un pulso de 50 microsegundos es lo que se necesitaba, lo que recomendaba el fabricante. Entonces este circuito empieza a sentir ese pulso y por el otro empieza a mandarle al Arduino el valor de la celda de carga. Entonces por el uno recibe la señal para la apertura del microcontrolador y por el otro empieza a arrojar los resultados, ¿ya? Entonces yo aplasto el pulsador 1, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? El Arduino me reconoce que se pulsó el 1 y dice, ok, ¿cuál es el relé que debo activar con el pulsador 1? Entonces en la programación me dice que el pulsador 1 va conectado con el relé 1, ¿ya? Aquí está R1. Entonces si está pulsado el P1, vamos a ponerle aquí lado a lado. No sé si se ve. Ya, entonces básicamente es eso. Chica que esté no, el 555. Ahí aquí. Eso está. Ya. Ahí está. Exacto. Ya. Entonces, ¿qué hago? Yo aplasto el pulsador, ¿ya? Por este cable de aquí se llega a conectar al que está sensando el pulsador 1 aquí. Me dice, ok, y existe una lectura en el P1, ¿ya? Lo que haga es, por favor, poner enter a la celda de carga, que se demore 2 segundos, pasan 2 segundos y ¡pac! Se prende el foco, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí está este comando que me dice que el relé R1 se activa. En este caso mi relé 1 va a estar conectado por este cable azul, aquí ¡pam! Entonces le manda la señal, pum, se conecta y conecta estas dos patitas prácticamente, ¿sí? Le manda el positivo que va a estar siempre aquí esperando a que esta señal se conecte. Entonces se conecta esto y obviamente se me va a conectar no, aquí estoy mal, bueno, este de aquí está mal conectado porque debe ir conectado al relé. Aquí, ¡pac! Y al mismo terminal en el que estaba conectado el foco. Entonces al cerrarse este paso también se me activa el motor. Entonces se activa el foco y se activa el motor, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que mediante la instrucción while que yo le estoy dando aquí, el valor que me arroje el sensor por el cable VOUT que está aquí dado por aquí, ya sea menor o igual que 15. En este caso 15 es los valores que le ha puesto. Yo les recomendaría que estos valores le aumenten un poquito para que no se apague de inmediato, porque apenas le dé un chorrito de líquido, ¡pac! Se va a apagar, porque son 15 mililitros, es muy poquito, o sea 15 gramos de bebida es bastante pequeño el valor como para diferenciar. Entonces aquí sí les recomendaría, como les dije, por ejemplo, le pongan aquí al 1.50, al P2 le pongan 100, al P3 le pongan 150 y al P4 200, para que al momento que hagan la prueba y graben el video tengan comparativos. O sea, el pulsador 1 me botó 50 gramos, o pueden ser mililitros, ya, dependiendo de cómo le transformen con la densidad del agua. O sea, eso es química, pero la densidad, como les digo, les arroja un valor, ¿no es cierto?, de 50, y van a tener el pulsador 2 que les botó 100. Entonces, si comparan un vaso con el otro, van a tener una diferencia del doble y se puede apreciar. Aplastan el P3 150, que es el 1 sumado con el 2.
y el P4 debe ser el doble del 2. Entonces ahí pueden dar una apreciación de que el proyecto sí está midiendo peso, no midiendo tiempo. Es una idea que les podría dar, más o menos. ¿Ya? Y así funciona prácticamente para cada uno de los pulsadores. O sea, este circuito de aquí está conectado de esta manera más similar en el proyecto, para cada uno de los pulsadores. Muchas gracias. No sé si los compañeros tenían alguna pregunta. No sé, alguna duda, algo que no les quede claro. Como les digo, está conectado en paralelo la bomba con el LED para que se puedan prender ambos y no haya caída de voltaje, para que ambos no esté afectando el uno con el otro. Yo tengo una pregunta. Bueno, si le seteamos, digamos, si el primero le seteáramos 50 y el segundo 30, o sea, igual tiene que caer, o sea, del primero tanto y del segundo tanto, ¿no? Claro, sí. Eso es indiferente. Sino que, claro, o sea, las variaciones, digamos, yo le puedo dar variaciones de 40 y 45. No se va a notar mucho. Ya. Es que, y eso del seteo no sé si será un problema porque ya le volvimos a probar. Y ejemplo, lo que pasó es que yo le cargué el programa sin el vaso y ahí ya estaba como que encerado. Cosa que cuando yo le puse el vaso ya me pesaba 200 y ahí no podía encerar. Entonces, bueno, le desconecté, le puse el vaso y ahí lo volví a cargar y ahí vuelto ya con el vaso estaba cero. Claro, sí, es que justamente eso, por ejemplo, si uno tiene una balanza digital, algo tiene una balanza digital en la casa, pónganle en encendido, y si durante el tiempo de encendido, que hasta que el foquito se prende, ustedes le ponen el vaso, les va a marcar cero. Pues eso es lo que pasa. Por eso es que el proyecto está diseñado para que cuando ustedes aplasten el pulsador, automáticamente se encere. Eso es lo que les preguntaba si está funcionando. Porque si eso no está funcionando, voy a revisar si no está algo desconectado atrás, que dudo, porque si les está botando valores es porque les está leyendo. O sea, la idea sería, claro, la idea sería que cada vez que presiono ya, o sea, baja el líquido, pero ahí ya termina y se vuelve a encerrar. Es que eso es lo que hace. Claro. O sea, por ejemplo, si ustedes le ven aquí, este comando que está resaltado, eso es lo que hace. O sea, aquí aparece, dice, if digital read, si es que el pulsador 1 se lee, automáticamente que haga el load cell.turn no delay, que es un comando de encerado. Coge y le encera el valor que aparezca ahí. Los pulsadores no sé si están teniendo problemas. No sé si se enceraba, pero bueno, no se bajaba el valor, no, porque cuando se empezaba así nomás pesaba unos 200 y luego cuando ya terminaba la acción ya quedaba en 70, así, 60. Ya. O sea, no bajaba mucho, sí bajaba bastante, pero... es que yo les digo, o sea, chuta, no sé si el rato que hubo algún problema me comentaron que se había regado agua en el Arduino, haya habido algún problema, pero no creo, o sea, no debería ni encenderse, no debería reconocer, las bombas deberían estar encendidas. Pero si el proyecto está funcionando normalmente puede ser solo que sea algo de la comunicación, o sea, algún tema de comunicación del Arduino con la computadora. Es que otra cosa. Como les digo, la computadora en este caso no está haciendo nada. O sea, cuando ustedes le conectan el Arduino a la computadora, lo único que están haciendo es alimentar la computadora y activar el serial. Nada más. Y activar el serial solo para poder leer mientras ustedes quieran. Porque de ahí, si no le activan ni el serial ni el monitor, el proyecto debería funcionar. Por eso yo ahorita conéctenle y hagan pruebas, a ver si realmente está encerándose el proyecto. O sea, ya conéctenle a la computadora primero, luego le conectan la fuente de alimentación a la pared y deberían funcionar. O sea, debería ya ponerle, ustedes ponen un vaso, aplastan el pulsador 1 y debería llenarse con el valor que le hayan cargado, el 2 con el valor que le hayan cargado. Pero a eso me voy, o sea, les recomendaría que le cambien esos parámetros, porque ahorita yo leyendo veo que el uno está en 15, el otro está en 5, entonces son valores muy bajitos como para que haya alguna diferencia. Con 20, de 20, 40, múltiplos de 20,
múltiplos de 50, para que haya notoriedad, o sea, que se note realmente. Ah, ya, listo. Ya, porque no estoy... Eso digo, pero verifiquen porque el TER se efectúa cada vez que ustedes aplastan el pulsador. Ustedes pulsan uno de los botones, hace el TER automáticamente. Por este comando que está aquí. Siempre que ustedes aplastan eso, se hace para que justamente no tome en consideración el valor del vaso. Simplemente el valor del contenido de lo que está llenando. Nada más. Ya pueden contar eso sería. O sea, tal vez algo más, mis compañeros, o lo que ya terminaría. Ninguna inquietud. Por mi parte no. Y muchas gracias. Chévere. No hay problema. Para lo que pueda ayudarles y a la final esperemos que puedan solucionar y cualquier duda que tengan, novedad, me avisan con tiempito ahí para poder organizarnos y conversar de cómo está el proyecto y si algo hace falta, pues veamos qué. Con todo igual, mañana defendemos, ya por eso le pedí esta tutoría. Chévere. Si es que realmente les ayudó, pues bueno, en buena hora. Esperemos que no tengan ninguna novedad, traten de prepararse lo que más puedan y presentar un proyecto para que puedan defender lo que... Pues está chévere, está... No escuché, ¿qué? No, está bien. Mejor, muchas gracias, digo. Muchachos, chévere. Suerte con la exposición. Gracias, todo muy bien, que esté bien. Ya, mucha suerte, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Pase. Que les vaya bien.